En este video te propongo que podamos ir viendo juntos cinética y vamos a pensar que cinética nos va a hablar de la velocidad del cambio de concentración de reactivos y productos. Capaz cinética lo podés vincular con cinemática si alguna vez cursaste algo de física. Bueno, tiene algo que ver con eso. Si vamos a analizar la velocidad de la reacción en función del cambio de concentración que tengamos de los reactivos y de los productos. Vamos a arrancar imaginándonos que tenemos una reacción cualquiera donde A más B se combinan y reaccionan para dar C y D. Fíjate que yo te dibujé en minúscula lo que son los coeficientes estequiométricos. Si pensamos en los reactivos simplemente graficamos la concentración en función del tiempo. Mira que yo tengo un eje, es un esquemita, y ¿qué le va a ir pasando a esa concentración? Va a ir disminuyendo. Es decir, estamos graficando la desaparición de los reactivos. Si yo me quiero plantear qué es la velocidad de A, voy a pensar que es el cambio de concentración, ¿sí? La concentración final que yo tengo menos la concentración inicial que yo tengo de a lo largo de un cierto intervalo de tiempo. Esto lo podríamos plantear como delta de la concentración de A sobre delta t. Fíjate que es muy similar a lo que conocemos como velocidad, que podríamos pensar distancia sobre tiempo. Y si hablamos de un instante, si algo instantáneo, lo podríamos expresar de esta manera. Pero vamos a quedarnos con esto también. Para B, el otro reactivo, vamos a plantear algo parecido. Si estamos planteando la desaparición, es decir, la concentración final de B menos la concentración inicial sobre ese delta T. Delta B, la diferencia, la variación de la concentración de B en función del tiempo, y lo mismo que te decía antes. Entonces, fíjate, puedo plantear ¿qué cosa? Voy a estandarizar todo y voy a hablar de la velocidad de la reacción. Pero fíjate que A y B no tienen 1 y 1, tienen coeficientes estequiométricos. Y capaz este es 2 y este es 4. Entonces, mientras se consumen 2A, se consumen 4B. Para independizarnos, ¿sí? Para independizarnos de cuánto se obtiene, de cuánto se consume, para independizarnos del cuánto, yo hago esta expresión donde voy a incluir dos cosas. Uno, por un lado, voy a dividirlo por el coeficiente estequiométrico o lo voy a multiplicar por la inversa del coeficiente estequiométrico, y por otro lado voy a estandarizar la velocidad teniendo en cuenta que como está desapareciendo la velocidad, como está desapareciendo si A, la concentración de A o B desaparece porque disminuye su concentración, para que la velocidad de la reacción no me dé negativa, yo le coloco un signo menos. Entonces, fíjate, esta es la velocidad de la reacción, es lo que llamamos la expresión de la velocidad, y así la vamos a escribir. Para cualquier reacción donde tengo A más B, fíjate que me va a pasar. La velocidad de la reacción va a ser igual a menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico que acompañe a este reactivo. Así lo vamos a expresar. Fíjate que para B estamos haciendo lo mismo. Esto es lo que tiene que ver en función de los reactivos. Si miramos ahora los productos, a nosotros, ¿qué nos va a pasar? Estamos analizando la misma ecuación, ¿sí? Es la reacción química que la expresamos con esta ecuación. La velocidad de C, que va a ser igual a la concentración final de C menos la concentración inicial de C en función del tiempo. Delta de la concentración sobre delta T. Y para D me va a pasar lo mismo. Fíjate que planteo lo mismo. Así como antes estábamos graficando la desaparición, ahora estamos planteando la aparición de estos productos. Por lo tanto, estas velocidades ahora van a ser siempre positivas, porque siempre lo final va a ser mayor que lo inicial. Antes nos pasaba al revés. Lo final es menor que esto inicial, porque estos reactivos iban desapareciendo. Por lo tanto, para expresar la velocidad, para armar esta expresión de la velocidad, fíjate que si bien lo dividimos por su coeficiente estequiométrico, lo multiplicamos por la inversa, no le ponemos el signo menos acá porque esta velocidad va a ser positiva. Tenemos entonces la expresión de la velocidad para los reactivos con los signos menos, la expresión de la velocidad en positivo para los productos. Si yo unifico todo esto y todo esto, ¿qué voy a decir? Para esta reacción química hay una única velocidad que ¿qué va a ser? Menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico del primer reactivo por la variación de la concentración de ese reactivo sobre delta T es igual a menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico que acompaña al segundo reactivo por la variación de la concentración de ese reactivo sobre delta T, va a ser igual a ¿qué?
A1 sobre C de la variación de la concentración de ese producto sobre delta T y es igual a 1 sobre el coeficiente estequiométrico, la variación de D y delta T. Ojo, son las velocidades. Estos factores, ¿para qué los agrego yo? Solamente los agrego para poder unificar, ¿sí? Y quedarme a mí la expresión de la velocidad, integrando todas las velocidades, sea reactivo o sea producto, ¿sí? Unifico con esto. Pero la velocidad concretamente es esto. La velocidad de A es esto, la velocidad de B es esto, la velocidad de C es esto y la velocidad de D es esto. Hagamos un ejemplo. Fíjate, esta es la reacción que a nosotros nos dan. 5 bromuros más un bromato nos da 6 protones más 3 bromos más 3 aguas y yo fui escribiendo la expresión de la velocidad. Entonces, ¿qué digo? Bueno, la velocidad de la reacción, ¿qué va a ser? Menos 1 sobre el coeficiente estequiométrico por la diferencia de la concentración, delta T, es igual a menos, este no tiene coeficiente estequiométrico, es 1, fíjate que no lo multiplico por nada, es igual a menos un sexto por este 6 acá, es igual a un tercio y un tercio acá. Entonces, esta es la expresión de la velocidad. ¿En qué unidades tenemos esto? Fíjate, estamos siempre hablando de concentración, de reactivo de producto, pero de concentración sobre el tiempo. Las unidades de la velocidad de la reacción van a estar dadas en molaridad sobre segundos, que es lo mismo que expresarlo de esta manera, ¿sí? Siempre nuestra velocidad, o en general, van a estar expresadas en molaridad sobre segundo. Si no están en estas unidades, te tienen que aclarar. ¿Qué te traigo? Un ejercicio, ¿sí? Donde nos da esta ecuación, nos dice que la velocidad de este monóxido es este valor. Fíjate, me da la velocidad negativa porque es la velocidad puntual de este gas. Se consume a esa velocidad. Entonces, ¿yo qué hice? Planteé la velocidad de la reacción, a que es igual a menos un medio por... Y escribí la diferencia de concentración. Concentrate en lo verde primero. La diferencia de concentración del monóxido sobre delta T es igual a menos, como no tiene coeficiente estequiométrico no le pongo nada, la diferencia de concentración de oxígeno sobre delta T, y es igual a positivo, porque paso a los productos, la diferencia de concentración sobre delta T. Fíjate que te marco en colores distintos lo que es la velocidad de cada uno. A mí este ejercicio me pide la velocidad de consumo del oxígeno y la velocidad de aparición del dióxido de nitrógeno. ¿Qué es lo que yo sé? Entonces, fíjate que estas son igualdades, pero esta es la velocidad que a mí me están dando como dato. Entonces yo planteo menos un medio por todo esto, que es este dato que a mí me dan, todo esto, a que es igual a menos, porque el menos queda afuera, la velocidad del oxígeno. Si simplifico este menos con este menos, se me van a ir, solo me va a quedar un medio por este valor y eso me da a mí entonces la velocidad del oxígeno. Sigue siendo negativa, ¿por qué? Porque estamos diciendo que es la velocidad del oxígeno, es la velocidad de desaparición, ¿sí? Es la velocidad de consumo de estos reactivos. Yo no estoy calculando la velocidad de la reacción, no me estoy independizando del signo ni de los coeficientes, ¿sí? Simplemente estoy planteando la velocidad de este consumo de este reactivo. Y si me piden esta velocidad, fíjate cómo la voy a plantear. Voy a hacer una igualdad. Voy a decir que entonces todo esto es igual a todo esto. Eso planteo. Menos un medio por todo esto, y copié el dato que me daban total al principio, es igual a un medio por la velocidad de esto. Simplifiqué, ojo que no simplifiqué el menos por menos, acá me queda más, esto es igual a la velocidad. Fíjate que tienen sentido, esta es la velocidad de aparición, esta es la velocidad de consumo. ¿Qué más podemos pensar? Mira, esta velocidad va a ser lo mismo que esta velocidad. ¿Por qué? Porque cuando se consumen dos de estos, aparecen dos de estos. Pero cuando se consumen dos de estos, se consume uno solo de estos. Por eso esta velocidad a nosotros nos dio la mitad. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo entonces? Empezando a estudiar juntos cinética. Con esto que trabajamos, cómo plantear la expresión de las velocidades y cómo llegar nosotros a poder hacer algunos cálculos puntuales trabajando con las unidades correspondientes. En el siguiente video vamos a hablar de la ley de la velocidad, los órdenes parciales y hacer algunos ejercicios con esto. Nos encontramos y seguimos estudiando juntos. Estamos haciendo cinética en Química con Velo.